Mi nombre es Leticia Bravo Hernández y es un gusto para mí presentarles en esta ocasión esta actividad que es con respecto a la asignatura de Psicología de la Nutrición, y estaremos tratando el tema de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos del DSM-5. En nuestra introducción tenemos que el DSM-5 aporta novedades con respecto a la codificación, clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales que tienen amplios efectos sobre muchas especialidades. Para nosotros como profesionales de la salud esto es importante porque nos permite conocer un poco más todo el contexto de las enfermedades, específicamente de los trastornos mentales. Y en esta ocasión que estamos tratando lo que son los trastornos alimenticios, nos va a permitir conocer un poco más de lo que cada uno de estos trastornos tiene de contexto. Y para ello se utilizan ciertos códigos, los códigos CIE 9MC, seguido del código CIE 10MC, que son utilizados justamente para darnos algunos de los diagnósticos que se pueden considerar y que se toman en cuenta para poder saber un poco más el contexto de toda la información que pueda haber de este trastorno para su desarrollo que vamos a llevar con respecto a lo que es el trastorno alimenticio. En los trastornos mentales que estaremos hablando, o los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos del DSM-5 son los siguientes. Estos son los que vamos a estar tratando y son de los que estaremos hablando a lo largo de nuestra actividad. Debemos de considerar que en los trastornos mentales, debido a otra afección médica, se indica el nombre de la afección médica en el nombre del trastorno mental, y el código y nombre de la afección médica se indicarán en primer lugar inmediatamente antes del trastorno mental debido a la afección médica. Es así como se manejan los códigos. En cada uno de estos trastornos se utiliza un código específico que es el que nos va a permitir tener mayor conocimiento de todo lo que es el contexto de cada uno de estos trastornos. El trastorno que estaremos tratando en primer lugar será justamente el del trastorno alimentario de Pica, que tiene su código de 307.52. Y dentro de los criterios diagnósticos tenemos la ingestión de sustancias no nutritivas ni alimentarias por mínimo durante un mes. Esta es una de las características que presenta en este trastorno alimentario y que son lo que nos va a permitir conocer un poco más sobre quién lo está padeciendo. Otro de los criterios que se da es que no se beneficia al desarrollo de la persona lo que se está consumiendo que dentro de este tipo de alimentos que consume esta persona. También nos habla sobre que socialmente no es adecuado, porque el comportamiento alimentario se produce en un contexto completamente diferente que es con un trastorno mental. Entonces, de esta manera podemos identificar o detectar este trastorno alimentario. Como segundo trastorno, estaremos hablando en cuanto al trastorno alimentario del trastorno de rumiación. Y los criterios diagnósticos de este trastorno es la regurgitación constante durante mínimo un mes. Y también podemos considerar que la regurgitación repetida no se le puede atribuir o no está asociado a un problema gastroesofágico. El hecho de que una persona esté teniendo este tipo de trastornos también no podemos pensar que es exclusivo de lo que es la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Esto puede deberse a otro tipo de trastorno también. Y podemos considerar que si se presenta junto con otro trastorno mental, esto es motivo por el cual se debería de considerar una atención clínica adicional. Y esto es algunas de lo que es el contexto de lo que nos habla acerca de este trastorno alimentario. Otro de los trastornos que tenemos a continuación es justamente el trastorno de evitación o restricción de la alimentación, de la ingestión de los alimentos. Este tipo de trastornos tiene como criterios diagnósticos la repulsión a los alimentos. Y esto es característico por el rechazo que se le da a la evitación de los alimentos y por las consecuencias que dan el consumo de estos alimentos, que es justamente lo que se espera o lo que busca este tipo de personas con el rechazo hacia los alimentos, el tener la pérdida de peso, desafortunadamente se tiene una desnutrición y
cuando en este tipo de circunstancias se encuentra con un consumo constante de alimentos enterales o de suplementos. Y también esto hace que tengan un bloqueo en el funcionamiento psicosocial. Este es uno de los criterios diagnósticos que hay dentro de este trastorno. Y también otro de los criterios es que se evita el consumo de los alimentos. El que se encuentra en ellas en este tipo de personas con ese trastorno explica de alguna manera mejor por la falta de los alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. Pero es el tipo de actitudes que ellos tienen, y en este trastorno alimentario se producen, no podríamos creer que solamente es de este tipo de trastorno, puede ser de cualquier otro tipo de trastornos, no está relacionado únicamente con este trastorno. Y también el trastorno alimentario no se puede atribuir a una afección médica. Cuando el trastorno alimentario se produce en el contexto de otra afección o de otro trastorno, la gravedad de este trastorno alimentario excede a la que suele asociarse a la afección o trastorno y justifica la atención clínica adicional para este tipo de personas. El siguiente trastorno que tenemos es el trastorno que nos habla sobre lo que es la anorexia nerviosa. Y en este trastorno los criterios diagnósticos que se consideran es cuando se tiene un significativo bajo peso por restricción de ingesta energética, y este bajo peso es con respecto a la edad, al sexo o al desarrollo de la persona en cuanto a la edad, en cómo se encuentra la persona. Entonces esto es algo muy importante poder considerarlo. También el miedo que tienen, ese miedo intenso a ganar peso, es otro de los criterios diagnósticos. Y esto es el hecho de que aun cuando ellos estén muy delgados, ellos tienen miedo a ganar peso. Y también otro de los criterios es justamente el que ellos se perciben de una forma equivocada en su propio peso. Ellos tienen una impresión impropia del peso de ellos en su corporación física, y ellos se resisten por eso a tener que ganar. Aun cuando ellos se ven muy delgados, están muy delgados, ellos se perciben a sí mismos con mayor peso. Y en este trastorno alimentario tenemos dos subtipos que se consideran como el tipo restrictivo, que es cuando existe en los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, y el otro subtipo que es con atracones o purgas, que es donde los últimos 3 meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o de purgas. Esto es algo que nos ayuda a poder saber y a poder especificar si hay una remisión parcial o una remisión total. Esto dependiendo de las circunstancias, cuando después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, esto es un criterio que se toma de remisión parcial, o cuando está la remisión total, que es después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, no se ha cumplido ninguno de los criterios durante un periodo continuado. Entonces también es importante que aquí nosotros consideremos lo que es la gravedad de su índice de masa corporal, y de acuerdo a eso podemos nosotros como nutriólogos tomar en cuenta una decisión de acuerdo a todo el contexto de la persona que estemos de alguna manera viendo con este tipo de trastorno alimentario. También ahora consideraremos a la bulimia nerviosa, que es otro de los trastornos, y que en este tipo de trastornos los criterios diagnósticos son que hay episodios recurrentes por atracones, y es un episodio de atracones que se caracteriza por dos cosas específicamente. Una, que es la ingestión de alimentos, la cantidad de alimentos es una cantidad mayor a la que o superior a la que la mayoría de las personas podrían estar ingiriendo en ese periodo de tiempo, similar a las circunstancias de la persona en las que se encuentra. Y otra de las características es la sensación de una falta de control sobre lo que se ingiere durante este episodio de atracones.
Entonces este es una de las situaciones, y otro de los criterios diagnósticos es el comportamiento que después de estos atracones se tienen, es el comportamiento compensatorio inapropiado recurrente. Dado que tuvo este episodio de atracones, lo que viene después de eso es justamente evitar subir de peso, y para ello recurre a lo que es el vómito que se autoprovoca, al uso incorrecto de laxantes o de diuréticos o de otro tipo de medicamentos, o inclusive al ayuno o al exceso de ejercicios. También como un criterio diagnóstico está el que ellos se juzgan a sí mismos. Viene una autoevaluación indebida por lo que ellos están realizando, por lo que tuvieron que realizar y por ese peso que ellos esperan perder. Entonces, de acuerdo a esto, pues vemos que la alteración no se produce exclusivamente tampoco durante los episodios de anorexia nerviosa. Estas son situaciones y características de la bulimia nerviosa, pero también hay que especificar cuando hay una remisión parcial o una remisión total. La remisión parcial es cuando, después de haberse cumplido con todas las características o los criterios de la bulimia nerviosa, algunos, pero no todos los criterios, no se han cumplido durante un periodo continuado. Y en la remisión total, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la bulimia, no se ha cumplido ninguno de los criterios durante un periodo continuo. También el tipo de gravedad de la bulimia nerviosa es importante considerarla, porque de acuerdo al número de episodios que esté teniendo durante una semana, se considera si es leve, moderado, grave o extremo. Estas son las características que nos van a ayudar a poder conocer un poco más el contexto de este trastorno alimentario. El siguiente trastorno alimentario es el de trastorno de atracones. Es muy parecido al que vimos anteriormente. Sin embargo, en los episodios recurrentes de atracones son un episodio de atracones que se caracteriza por dos hechos, que son la ingestión, parecida también en el anterior, que es donde hay un periodo determinado de tiempo, es una cantidad superior a la que se consume cualquier otra persona en ese tiempo, y esto es similar en estas circunstancias al anterior. También otra de las características que tiene es que tiene una sensación de falta de control sobre todo lo que se ingiere durante este periodo de tiempo, que es también como en el trastorno anterior que vimos. Y otro de los criterios diagnósticos es cuando los episodios de los atracones se asocian a más de los hechos que vamos a mencionar, que es el de comer mucho y más rápido de lo normal, comer hasta sentirse sumamente lleno, comer grandes cantidades de alimento cuando realmente no hay hambre física, comer solo pues debido a la vergüenza que se siente y sentirse luego a disgusto consigo mismo o deprimido o avergonzado por esta acción de atracón que tuvo. También hay un malestar intenso respecto a estos atracones, y de alguna manera estos atracones se producen en promedio al menos una vez a la semana, como lo comentamos, durante 3 meses. Lo que es característico de este tipo de trastornos es que también, además, es que el atracón no se asocia a la presencia recurrente del comportamiento compensatorio inapropiado como sucedía en la bulimia nerviosa. Entonces esto realmente no podemos decir que también sea exclusivo del curso de la bulimia, pero esas son características específicas o criterios diagnósticos de este tipo de trastorno que es parecido al de la bulimia. Ahora podemos decir que para especificar esto en remisión parcial o en remisión total, que en remisión parcial, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para el trastorno por atracón, los atracones se producen con una frecuencia media inferior a un episodio de semana durante un periodo continuado, y en el total, la remisión total, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para el trastorno de atracones, no se ha cumplido con ninguno de los criterios durante un periodo continuado. También, igual que la bulimia, tienen un grado de gravedad, y este grado de gravedad es en base a la frecuencia de los episodios que se tuvieron de atracones, y esto puede ser leve
Si fueron de 1 a 3 veces por semana, moderado de 4 a 7, grave de 8 a 13 o extremo cuando son 14 o más eventos que se llevaron a cabo de atracones a la semana. Otro de los trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos especificado es uno de los trastornos que se habla sobre una categoría en donde se explica o se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan malestar clínicamente significativos. Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios para un trastorno alimentario. Y en este caso, las diferentes características que tiene este trastorno es justamente algunos de los ejemplos que vamos a considerar o que vamos a hablar sobre esto. De lo que se designa como otro especificado son justamente los siguientes, que son la anorexia nerviosa atípica, y esto es cuando se cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de la pérdida de peso significativo, está dentro de lo que debería de ser o por encima del intervalo normal. También tenemos lo que es la bulimia nerviosa, que esto es cuando también se cumple con todos los criterios para la bulimia nerviosa, pero excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados que se producen de promedio menos de una vez a la semana durante al menos 3 meses. Y otro de los criterios es el trastorno por atracón, que esto se cumple todos los criterios para el trastorno por atracones, pero excepto en los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados que se producen de promedio en menos de una vez a la semana y o durante menos de 3 meses. También está el trastorno de purgas, que es el comportamiento de purgas recurrentes para incluir en el peso o la constitución que se tiene, que de alguna manera esto es el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, que esto es en ausencia de atracones. Y por último está el síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Son episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche, que está consciente la persona que los lleva a cabo. Cuando los realiza está consciente. La ingestión nocturna de alimentos no se explica mejor, pero de alguna manera esto tiene una influencia externa, como los cambios en el ciclo de sueños, la vigilia del individuo o por normas sociales y locales. Esto va de alguna manera afectando también. Estos serían los criterios diagnósticos para este tipo de trastornos. Por último, tenemos al trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado, y en esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan malestar, y esto es sin cumplir todos los criterios de ningún trastorno. Pero la categoría del trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos específicos, e incluye presentaciones de las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, por lo que de alguna manera podemos ver un poco más con lo que es con respecto a cada uno de los códigos, el contexto de cada uno de los trastornos, para que podamos hacer una buena toma de decisiones al momento de dar el apoyo nutricional a este tipo de pacientes. En conclusión, podemos decir que el tratamiento de los TCA es indispensable contar con un equipo interdisciplinario, porque son trastornos de alta complejidad médica, nutricional, psicológica y psiquiátrica, por lo que habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a una discapacidad social, laboral o de otro tipo de actividades. Presentamos las referencias de donde hemos podido obtener toda esta información. Agradecemos la atención a nuestra presentación, esperando haya sido clara. Gracias.